Buen día, chicos. Hoy vamos a aprender cómo calcular la cantidad de boca de iluminación y tomas corriente en una instalación eléctrica. Vamos para ello a utilizar o a basarnos en la normativa AEA 90364 en la sección 771. Es fundamental para garantizar la funcionalidad y la seguridad de una vivienda, entender qué es lo que plantea la normativa, ¿sí? Seguramente le ha pasado a ustedes en alguna oportunidad que han ingresado a algún espacio en alguna vivienda y han notado que hay poca iluminación o poca cantidad de tomas, ¿sí? A veces solemos utilizar los alargues en las viviendas y esto denota en cierta medida una falta de planificación en cuanto a la cantidad de iluminación y de toma corriente que tiene un hogar. Por eso desde este espacio, desde el espacio de tecnología, lo que planteamos es una propuesta didáctica, ¿sí?, para entender en cierta forma cómo se trabaja con esta normativa. Esto que se plantea como un ejercicio, como un problema, no es otra cosa más que la adaptación de una normativa, de la normativa que mencionamos, a un ejemplo práctico, ¿sí? Esto, es decir, una tabla didáctica. El objetivo principal de este video es que podamos entender cómo se completa esta tabla, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en parte. Lo primero que vamos a analizar entonces es el ejemplo práctico, el croquis, ¿sí? Vamos a partir de un croquis, que el croquis es la representación de los espacios que están en nuestra vivienda. Vamos a analizar este croquis para entender las medidas, ¿sí? A partir de esta medida más adelante, bueno, calcularemos las superficies y después discriminaremos entre superficies cubiertas y semicubiertas, ¿sí? Para comenzar a analizar este croquis es importante entender que aquí tenemos bien detallado cada uno de los espacios, ¿sí? En este croquis tenemos dormitorio 1 y 2, baño, pasillo, lavadero, cocina, comedor, estar. Cada uno con su medida en metros. Por ejemplo, el dormitorio mide 3,65 por 3,50. El baño pasillo, si bien tiene una medida de 1,40 y no está discriminada la medida del ancho, vamos a inducir que, bueno, la medida del ancho es la misma que del dormitorio, entonces el baño pasillo mide 1,40 por 3,65. Esa es la lectura que deberíamos hacer por cada uno de los espacios, ¿sí? Antes de comenzar a trabajar con lo que es la tabla, vamos a repasar dos ideas que son muy importantes. Lo que sería la superficie cubierta, ¿sí? ¿Qué es lo que la normativa considera como un espacio cubierto? ¿Sí? La normativa considera como un espacio cubierto a todos aquellos espacios que tengan al menos 4 paredes y un techo. Es decir, si un dormitorio tiene el cercamiento de 4 paredes y un techo, se considera como un espacio cubierto. ¿Y cuáles son los espacios semicubiertos? Son aquellos espacios que tienen 3 paredes, ¿sí?, y le estaría faltando un cuarto cercamiento y puede tener el techo, pero sin el cuarto cercamiento, la cuarta pared no se considera como cubierto, sino como semicubierto. Por ejemplo, podemos considerar un semicubierto un hall, es decir, una entrada que tiene 2 paredes y el techo, ¿sí? Esos son espacios semicubiertos. Es importante hacer esta aclaración porque aquí en la tabla una de las primeras cosas que vamos a hacer es justamente discriminar cuáles de estos espacios son cubiertos y semicubiertos. Entonces, vamos a dividir esta tabla que teníamos al principio en dos partes, ¿sí? Primero vamos a trabajar con todos estos datos que van desde superficie en metros cuadrados hacia atrás en una primera parte, y después esto que dice tu eje y tu E en la segunda parte.
¿Cómo vamos a hacer entonces para completar esta tabla? Lo primero que vamos a hacer es definir cada uno de los ambientes, ¿sí?, en esta tabla. Es decir, yo aquí lo que hice, bueno, designé como número 1 al dormitorio, número 2 al baño pasillo, número 3 al dormitorio 2, número 4 al comedor estar, número 5 a la cocina y número 6 al lavadero. Es como que seguí este camino, ¿sí? En realidad, bueno, no hay ningún problema si ustedes cuando ordenan los espacios lo hacen de otra forma. Lo importante es que estén discriminados todos los espacios en esta columna que dice ambiente y función, ¿sí? A continuación lo que tenemos que hacer es discriminar espacios cubiertos y semicubiertos con el criterio que habíamos descrito anteriormente. Recuerden, los espacios cubiertos son espacios que tienen los 4 cercamientos, las 4 paredes y un techo. Aquí vamos a suponer que el dormitorio 1, el baño pasillo y el dormitorio 2 tienen 4 paredes y un techo, por lo tanto son cubiertos. De igual forma, el comedor estar, la cocina, son espacios cubiertos, ¿sí? Pero aquí tenemos un espacio que no es cubierto porque tiene una pared, 2 paredes y no tiene la tercera y cuarta pared, ¿sí? Entonces el lavadero podemos decir que es un espacio semicubierto, lo vamos a anotar aquí como semicubierto, ¿sí? Más adelante vamos a entender por qué es importante esta discriminación. Bien, lo que nos queda a continuación es completar la columna que dice superficies en metros cuadrados. Esto lo vamos a hacer de manera muy sencilla, ¿sí? Es decir, vamos a volver a interpretar el plano para poder determinar esta superficie. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando 350 por 365, es decir, el ancho por el largo del espacio. Yo aquí voy a habilitar la calculadora para comprobar este valor, ¿sí? El dormitorio 1 entonces tenía 3 metros 50 por 3 metros 65. Eso nos va a dar un total de 12 metros, 775, que ese es el valor que aparece ahí en la tabla. Vamos a hacer de igual forma con cada uno de los espacios, es decir, baño pasillo 1,40 por 3,65, eso nos va a dar 5,11. El dormitorio 2, 3 por 3,65, eso nos va a dar 10,95, y así sucesivamente con cada uno de los espacios. Una vez que determinamos toda la superficie, lo que tenemos que calcular es la superficie total cubierta. ¿Qué sería esto? Sería la suma de todas aquellas superficies que aparezcan con cubierta. Es decir, 12,775 más 5,11 más 10,95 más 19,8 más 9. ¿Sí? Sumamos todos esos valores y nos va a dar 57,635. Yo voy a hacer el cálculo así les queda claro. 12,775 más 5,11 más 10,95 más 19,8 más 9. Y recuerden que el lavadero no se suma porque el lavadero es un espacio semicubierto y aquí dice superficie total cubierta, o sea, todo el espacio cubierto. El total de esto es 57,635. ¿Sí? Anotamos este valor aquí. Y ahora fíjense que aquí, en esta fila, me dice superficie total semicubierta. Si yo hubiera tenido varios espacios semicubiertos, supongamos un lavadero, un hall, yo sumaría todos los espacios semicubiertos y pondría el total aquí.
Como en este caso solamente tengo un solo espacio semicubierto, que es el lavadero que mide 5,04, voy a pasar ese valor aquí. Vuelvo a repetir, si hubiera tenido más espacios cubiertos, sumo todos esos espacios semicubiertos y el total lo anoto aquí. Y aquí viene algo muy interesante de lo que nos dice la normativa. La normativa nos pide aquí lo que sería la superficie de aplicación. La superficie de aplicación, yo aquí siempre les voy a dejar la reseña para que lo tengan en cuenta, sería igual a la superficie cubierta, o sea, este valor, más el 50% de la superficie semicubierta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a sumar en superficie de aplicación esto, 57,635, que corresponde a la superficie cubierta, más la mitad de la superficie semicubierta. Esto es interesante porque la normativa, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que puede pasar que en algún momento, cuando yo planifique mi casa, planifique con lo que me alcance. O sea, yo voy a planificar una habitación, 2 habitaciones, un baño, un pasillo, un comedor, y voy a dejar todo un jardín, supongamos, sin cubrir. La normativa me plantea esto porque más adelante de ese espacio semicubierto lo puedo construir y me va a dar, digamos, un margen como para poder planificar mis instalaciones eléctricas a futuro, ¿sí? Pero en el sentido práctico aquí lo único que hacemos es sumar este valor, la superficie total semicubierta, más la mitad de esto. La mitad de 5,04 es 2,52. Sumo esto y me va a dar 60,155. Bien, con este valor vamos a ir a una de las tablitas que voy a necesitar que siempre tengan a mano, que es esta tablita. ¿Sí? En esta tablita nosotros vamos a poder, o con esta tablita vamos a poder determinar cuál es el grado de electrificación de la casa. Si ustedes observan aquí, lo último que me pide en esta primera parte es el grado de electrificación, de la vivienda, ¿sí? O sea que aquí yo tengo que poner o mínimo, o medio, o elevado, o superior. ¿Cómo sé qué grado de electrificación tiene mi casa? Con esta tablita. Fíjense que aquí me va a decir que el grado de electrificación que tiene mi vivienda es mínimo si tenemos una superficie de aplicación de hasta 60 metros. Es medio si tiene entre 60 y 130. Y es elevado si tiene más de 130 hasta 200 metros. Finalmente es superior si tiene más de 200 metros cuadrados, ¿sí? En realidad, bueno, la normativa va un poco más allá y va a determinar todo esto como una interacción entre el grado de electrificación, la potencia, ¿sí? Pero nosotros, vuelvo a repetir, es una adaptación didáctica, lo que estamos haciendo. Vamos a considerar solamente la superficie de aplicación. Entonces voy a volver a mi tabla, voy a ver cuánto es el valor que obtuve. Yo obtuve 60,155, es decir que ese valor está comprendido entre medio, digamos, el grado de electrificación para una vivienda que tiene más de 60 metros cuadrados hasta 130, como es el caso de nuestra vivienda, de nuestro croquis, que tiene 60,155, a esa vivienda le corresponde entonces un grado de electrificación medio. Por ello vamos a volver a nuestra tabla y vamos a poner el valor o el grado de electrificación como medio, ¿sí? Con esto ya resolvimos la primera parte de la tabla, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la segunda, ¿sí? La segunda. Es muy importante que recordemos este dato, ¿no? Recordemos que el grado de electrificación es medio. Porque en la segunda tabla, en la segunda parte, perdón, lo que nosotros tenemos que determinar ahora sería esto. Esto que dice UEG, TUEG. Yo aquí ya volqué los valores que estaban en la otra tabla, ¿sí? La primera parte. Y esto sería
la segunda parte, que serían los puntos de utilización mínimos que vamos a utilizar para obtener finalmente algo que se llama la potencia demandada, ¿sí? ¿Qué será UEG y TUEG? ¿Sí? Vamos a aclarar también eso para que se entienda. En toda vivienda nosotros vamos a tener, ¿sí?, circuitos, es decir, cables y salidas, bocas por donde va a circular la corriente eléctrica, ya sea para un toma corriente o para una iluminación, ¿sí? Nosotros aquí en esta tabla vamos a trabajar solamente con lo que serían los circuitos generales, o sea, los que se utilizan todos los días, los que toda vivienda tiene que tener, ¿sí? Vamos a dejar de lado lo especial, lo específico, porque bueno, es digamos un análisis mucho más profundo, y en esta tabla, como una adaptación didáctica, vamos a trabajar con algo básico que sería los circuitos generales, ¿sí? Dentro de estos circuitos generales tenemos dos que nos interesan, que son la iluminaria de uso general, es decir, los foquitos que tenemos en cualquier habitación, ¿sí? Y los tomas de uso general, que serían los enchufes que utilizamos para el cargador, para una lamparita, para una planchita, para un secador de cabello, para una batidora, una licuadora, cualquiera de esas cosas, ¿sí? Estos son los que se conocen como UEG y TUEG. Eso es lo que nos interesa calcular a nosotros, es decir, nos interesa saber cuántas boquitas, llamamos boquita a ese lugar por donde sale el cable y donde hacemos la conexión de la lámpara o del aparato, cuántas boquitas de esa debería tener cada espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer utilizando esta tabla, que es otra tabla. Yo aquí la tengo dividida en dos, pero es una sola tabla. Para poder saber cuánto tomas y cuánta iluminación le corresponde a cada espacio, ¿sí? Entonces, vamos a ir por parte. Vamos a volver a nuestra tabla y vamos a trabajar primero con el dormitorio, ¿sí? Vamos a trabajar con el dormitorio. Yo sé que tengo un dormitorio para un grado de electrificación medio y que tiene una superficie, y esto es muy interesante, muy importante, de 12 metros cuadrados, 12,775. Entonces, voy a ir a mi tabla y voy a buscar los dormitorios. Y aquí yo tengo tres tipos de dormitorio. Dormitorio con superficie menor a 10, dormitorio con superficie igual o mayor a 10 hasta 36 metros y dormitorio con superficie mayor a 36 metros. El espacio que le corresponde al dormitorio que tenemos es este. Dormitorio, ¿sí?, con superficie igual o mayor a 10 metros cuadrados, ¿sí? En este caso no interesa mucho el grado de electrificación, porque si ustedes observan, para el grado mínimo, para el grado medio, elevado y superior, es la misma, es el mismo criterio. Una boca de iluminación, aquí está UEG, una boca, y TUEG, tres bocas. Pero hay otro espacio, ¿sí?, que sí va a ser interesante saber, bueno, el grado de electrificación, o recordar el grado de electrificación, porque seguramente va a cambiar el criterio, ¿sí? Aquí vuelvo a repetir, para nuestro dormitorio le corresponde un mínimo de una boca de iluminación y un mínimo de 3 bocas de toma. Con este dato voy a volver a la tabla y voy a poner 1 y 3. ¿Sí? Esto es lo que la normativa me dice que serían las cantidades mínimas. Yo en cada dormitorio por lo menos debería tener una boca de iluminación para un foco y 3 bocas de toma corriente, ¿sí? Si yo deseo poner más boca, no hay ningún problema. La normativa no me dice que no. Lo que me está diciendo es que como mínimo tiene que haber eso. O sea, no puede haber 2 tomas corriente en un dormitorio, ¿sí? Esto es lo que me está diciendo la normativa. Con el mismo criterio voy a analizar cada uno de los espacios, ¿sí?, para determinar cuánto espacio, cuánta iluminación y cuántas tomas le corresponde a cada espacio, ¿sí? Vamos con el baño pasillo, vamos a la tabla otra vez, ¿sí? Vamos a buscar baño pasillo con sala, comedor, estar, dormitorio, cocina. En esta parte no está, en la otra parte de la tabla debe aparecer, aquí aparece. Baño, ¿sí?
Para el baño voy a ocupar, ¿sí? Para un grado medio, elevado, mínimo, superior, lo mismo, una boca y una boca. Es decir, voy a volver a la tabla, entonces voy a poner aquí una boca y una boca, ¿sí? Vamos a ir al dormitorio. Ahora tenemos un dormitorio de 10 metros, 95. Recuerden que el criterio hace rato decía, ¿sí?, que el dormitorio, ¿sí?, de 10 a 36 metros, a ese dormitorio le correspondía una boca y 3, así que se repite. Vamos a volver aquí a la tabla y vamos a poner 1 y 3. Seguramente van a haber algunos reajustes que habrá que hacer a esta tabla en función de algunos criterios, pero como le dije, esta adaptación didáctica es para ir entendiendo la dinámica que tiene la normativa para entender las instalaciones eléctricas, así que es algo que lo vamos a analizar así de forma sencilla, pero bueno, ateniéndonos lo más posible a lo que nos dice la normativa. De igual forma, entonces yo debería hacer el análisis para cada uno de los espacios, determinar cuántas bocas le corresponde de iluminación y de toma a cada espacio. Y para terminar ya esta segunda parte, lo único que me queda por hacer es sumar. Aquí donde me dice total de boca por circuito, yo tengo que sumar primero toda la de iluminación, o sea, 1 más 1 más 1 más 2 más 2 y más 1, ¿sí? Esto me da un total de 8 bocas de iluminación. Lo mismo hacemos para las bocas por circuito en tomas. Sumamos 3, 1, 3, 4, 3 y 2, y esto me da un total de 16 bocas por circuito de toma. Conociendo este dato, que tengo 8 bocas de iluminación y 16 bocas de toma, voy a poder determinar la potencia que demanda mi casa. ¿Sí? Un estimativo, esto es un estimativo. Sabiendo que cada boca de iluminación consume en promedio este valor nos da la normativa 60 watts, ¿sí? Ahora recordemos que tenemos las lamparitas de bajo consumo, que son mucho más eficientes que las lámparas incandescentes que teníamos antes. Por eso es que el consumo lo consideramos para iluminación en 60. Y para los tomas consumen, esto nos dice la normativa, 150 watts, ¿sí? Entonces, si sabemos que cada boca consume 60 watts, ¿sí?, y que yo tengo 8 bocas, lo que me queda para determinar la potencia demandada por cada circuito es multiplicar. Multiplico 8 por 60, eso me da 480, y de igual forma multiplico 16 por 150 y eso me da 2400. Es decir, que yo estoy consumiendo en iluminación 480 y en toma corriente 2400. Si sumo ambos, lo que consume la iluminación y lo que consume los tomas, voy a tener lo que finalmente necesitaba, que es mi potencia total demandada. O sea, aquí para obtener este valor voy a sumar 480, que sería lo que consume la iluminación, más 2400, que es lo que consume los tomas. Eso me va a dar 2880. Eso es lo que estaría demandando de consumo mi vivienda, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que deberíamos saber para poder resolver esta propuesta didáctica, que es el cálculo de los puntos mínimos y la potencia demandada de una vivienda. ¿Sí? Espero que este video les ayude. Muchas gracias.